Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Vamos entonces a meternos en este viaje a partir de esta segunda clase de catequesis. En la primera sesión, que entiendo yo que debió haber sido un poco pesada, un poco espesa, por cuanto nos enfrentamos a un tema realmente complejo. Pues cada vez que nosotros hablemos sobre la existencia de un ser que supere a nuestra condición humana, vamos a necesitar poner al máximo nuestras potencias humanas del entendimiento para poder llegar a entender o a asimilar la existencia de este ser a quien llamamos Dios. Entonces, en la clase anterior hablamos sobre las razones que existen para creer en Dios. Habíamos dicho que con la sola observación de la naturaleza, es imposible no entender, no comprender y no aceptar la existencia de Dios, porque con la sola observación de la creación podemos entender que existe un ser capaz de crear estas cosas. Alguien de ustedes me comentaba también en la clase anterior, yo creo en Dios porque existo yo, porque existimos nosotros. Claro, observar de primera mano la creación, y en este caso la más perfecta de sus creaciones, que es el hombre, o la mejor de sus creaciones, porque es aquella creación que contiene su imagen y semejanza, podemos entender la existencia del Creador. Ahora, necesariamente vamos a tener que ir cogiendo este tema e irlo aterrizando lo más que podamos para que sea fácilmente comprensible para todos. Entonces, una vez que hemos tratado o que hemos logrado identificar que existe un ser supremo, que existe un ser superior a nuestra condición humana, un ser que trasciende a la materia, que trasciende al tiempo y al espacio, por la misma razón de que Él es el creador de la materia, y el tiempo no es una cosa que una derivación de la materia y que ha sido identificada por el hombre. La materia es todo cuanto ocupa un espacio en la naturaleza, en el universo, y que puede explicarse a través de tres fuerzas de la física cuántica moderna: la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte o alta, la fuerza nuclear débil y la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, todos lo conocemos, la gravedad. Si yo cojo esta pluma y la lanzo, se cae. No por una acción del peso relativo de esta pluma, sino por una acción de una fuerza que la atrae hacia el piso, que la conocemos como la gravedad. ¿Qué básicamente hace la gravedad? Es una fuerza que lleva a empujar a cualquier sólido, a cualquier cuerpo, a que se aproxime hacia el piso, ¿ya? Y eso lo conocemos como la gravedad. La fuerza electromagnética, por ejemplo, es aquella que uno va caminando y mientras más grande es la superficie de un objeto que se encuentre próximo a nosotros, este objeto genera una fuerza de atracción hacia sí mismo, ¿ya? Es la fuerza que se genera, por ejemplo, si tuviéramos un edificio como lo que conocemos, pero multiplíquenlo por 200 veces en su tamaño. Esa masa va a generar una fuerza de atracción hacia sí misma, ¿sí? Nosotros nos veríamos atraídos como imanes hacia ella. La fuerza de gravitación, en cambio, nos empuja hacia abajo. La electromagnética nos mantiene equilibrados respecto de esa atracción que podamos tener ante un sólido de una masa considerable. Solo a partir de estas dos fuerzas. Imagínense que en el universo existiera una mínima alteración de estas dos fuerzas. Pasaríamos todos flotando en el aire o pegándonos a cualquier superficie. Entonces, entiendan que atrás de esto hay una inteligencia
perfecta que armoniza todos los componentes de la naturaleza y del universo, de modo tal que sea posible la existencia humana, de modo tal que sea posible la habitación de la tierra y que sea posible la subsistencia, desarrollo, evolución y permanencia del hombre en el universo, en este caso particularmente en la tierra. Entonces estamos claros que el creador, el hacedor de todas estas fuerzas, no puede ser un hombre, no puede ser alguien con nuestras propias capacidades, tiene que ser alguien con una capacidad superior y que a su vez su naturaleza del ser tenga una condición superior a la materia que es su creación. Perdónenme si los estoy mareando un poquito, pero es para que entendamos, pero así a rajatabla todo esto. Entonces, si nosotros comprendemos que la existencia de este ser supremo presupone que nosotros inexorablemente vamos a estar supeditados al poder de este ser creador y al ser nosotros criaturas, es decir, creados por este ser, algún tipo de respuesta tenemos que dar nosotros respecto del creador. O por lo menos deberíamos intuitivamente todos preguntarnos, ¿por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Cuál es el propósito que tuvo este ser maravilloso en crearnos? Ciertamente a este ser al que lo llamamos Dios, ¿realmente tiene necesidades? ¿Nos necesita a nosotros? Él en sí mismo no es un ser que abarca toda la felicidad y la plenitud eterna. ¿O es un ser superior, majestuoso, supremo, pero que está incompleto y que necesita de nosotros? Vamos a ver. Si este ser supremo es capaz de crear, si este ser supremo es capaz de generar vida, que es lo que tenemos nosotros, si este ser supremo, como lo vimos en la clase anterior, es eterno porque no tiene principio, antes del inicio de toda la materia, sea a través de la teoría del Big Bang, sea a través de la creación espontánea, sea como sea, este ser existía antes de esto. Con lo cual es un ser que no necesita de un complemento, no necesita de algo que complemente o complete su existencia porque su existencia en sí mismo es perfecta. Sin embargo, pese a que este ser no necesita de nada para sentirse pleno, ha procedido a crear al hombre, a la naturaleza y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, necesariamente, en un acto racional, la primera pregunta que debemos hacernos todos nosotros es, ¿para qué creó Dios o este ser supremo al hombre si no nos necesita? Entonces tenemos claro que la respuesta no puede ser para que le sirvamos, para que le entreguemos algo, no, porque Él no nos necesita. Nosotros somos innecesarios para Dios. Entonces, planteémonos, ¿por qué razón Dios nos ha creado? Dios nos ha creado por tres razones esencialmente. La primera, para manifestarnos su gloria, es decir, para que nosotros lleguemos al entendimiento de quién es este ser. ¿Y cómo podemos llegar al entendimiento y al conocimiento de este ser supremo? Conociendo su gloria, conociendo su poder, conociendo su majestad, conociendo su capacidad infinita de crear. Entonces, la primera razón por la cual Dios nos ha creado es para manifestarnos su gloria. La segunda, por amor. A ver, esto es el mejor ejemplo. Cuando nosotros somos padres, ¿ya? Nosotros realmente necesitamos, está metido dentro de nuestra necesidad carnal, humana, el tener que reproducirnos. No,
Es una necesidad más bien espiritual, emocional, es un querer de la voluntad. Y siendo que nuestros hijos no nos han pedido nacer en condiciones normales, ¿por qué los hacemos nacer? Por amor. Por el amor que se profesa la pareja, por el amor que se profesa papá y mamá, es que producto de esta unión nace un nuevo ser. ¿Ya? Entonces, la acción por la cual este nuevo ser nace es por el amor de sus padres. Si trasladamos este mismo ejemplo, Dios nos crea en una segunda etapa, en una segunda razón, Dios nos crea por amor. Primero, para manifestarnos su gloria y segundo, por amor. ¿Porque nos necesita? No, por amor, por gratuidad, porque aunque no lo merezcamos, Él nos quiere dar algo. Entonces, Dios nos crea por amor y para manifestarnos su gloria. Y hay una tercera y última razón. Dios, como ustedes se han dado cuenta, ha creado no solo al hombre, sino todo el orbe, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que vemos en la naturaleza, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por tal motivo, Dios crea al hombre para constituirlo en administrador de la creación. Porque de acuerdo al relato bíblico del Génesis, en el cual se narra el acontecimiento de la creación y en el cual Dios da su designio divino hacia el hombre. Cuando Dios crea las lumbreras, cuando Dios llenó las aguas de seres vivos, cuando Dios llenó de cetáceos, cuando Dios bendijo a las especies diciendo, creced, multiplicad, multiplicaos y llenad las aguas del mar. Cuando Dios creó a los reptiles, a las especies, a los ganados, a todos los animales del campo. Vio Dios que era bueno y los mandó a que se reproduzcan y que poblen toda la faz de la tierra. Creó la naturaleza, las montañas, el firmamento, etc. Pero luego en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza, para que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Entonces aquí está claro de que el designio de Dios respecto de lo creado, lo que no es el hombre, pero está adicional al hombre dentro de la creación, la naturaleza, los animales, las especies, etcétera, han sido puestos para que el hombre las administrase. ¿Ok? Todo lo demás está puesto para la administración del hombre. Entonces, quiere decir que en rango de dignidad, en cuanto a la creación del hombre, en cuanto a lo que existe en la faz de la tierra, nosotros tenemos la mayor dignidad. Y una dignidad inferior, las especies, los animales y todo lo creado en general, porque todo esto está puesto bajo nuestra administración. Bien, entonces si entendemos nosotros que esas son las razones por las cuales Dios nos crea, la siguiente pregunta es, ya ok, ya sé quién es Dios, ya sé más o menos cómo es Dios, y ya sé para qué me creó o por qué me creó. ¿Cuál es la pregunta que deberíamos respondernos ahora o que deberíamos plantearnos? ¿Cuál debe ser mi respuesta como criatura, como creación, respecto de este ser creador que me ha hecho a su imagen y semejanza? Para poder responder esa pregunta, deberíamos primero preguntarnos es, a ver, Dios nos ha creado para manifestarnos su gloria, por amor y para que seamos administradores de la creación. Vamos a fijarnos en esta primera razón, en la manifestación de su gloria. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida? Se manifiesta ciertamente a través de la revelación.
¿Ya? ¿Qué es la revelación? No revelación con B labial, sino con B dentilabial, con V. Revelación, con B pequeña, como le dicen. ¿Qué es la revelación? La revelación es el mostrar, revelar es mostrar. Entonces Dios, de algún modo u otro, a través de toda la historia, se ha revelado y se ha mostrado ante el hombre y le ha comunicado al mismo cuáles son sus designios. Es decir, yo como ser divino, como ser supremo, como ser creador, como Dios, yo te he creado para manifestarte mi gloria. ¿Y cómo te manifiesto mi gloria? Comunicándome contigo, dándote a conocer cuáles son mis designios para ti. Y claro, alguien dirá, ¿y a cuenta de qué me tienes que tú disponer qué es lo que tengo que yo hacer en mi vida? Porque es nuestro creador. Por esa sencilla razón. Entonces, Dios se da a conocer al hombre a lo largo de toda la historia a través de la revelación. Ojo que estamos planteando esto para poder dar la respuesta, para poder responder esta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta de cara a Dios? Antes de responder eso, primero, ¿cómo se revela Dios al hombre? O mejor dicho, ¿para qué se revela Dios al hombre? La razón más sencilla, Dios se revela al hombre para que lo conozcamos, para que sepamos cómo es Él, para que sepamos quién es Él, para que le amemos. Claro, si nos manifiesta su gloria es porque quiere que lo amemos. Y si me manifiesta su gloria es porque debemos servirle como nuestro creador y como dueño de nuestra vida, para que le sirvamos y le rindamos gloria. ¿Con qué propósito? Pues para que el curso de nuestra vida, una vez cursado nuestra vida en la tierra, nosotros que tenemos fe en la trascendencia, en que después de la muerte hay algo más, entonces Dios se revela para que nosotros lo conozcamos, le amemos, le demos gloria, para que después de nuestro curso en la tierra podamos estar junto a Él en el cielo, como lo estuvo nuestros primeros padres, Adán y Eva, que estaban cara a cara frente a Él, que caminaban con Él en el paraíso, pero que como producto de la desobediencia del primer pecado del hombre, fueron expulsados de esa condición de amistad con Dios y ya luego pasa todo lo que ustedes más o menos deben conocer, han escuchado por ahí, y por eso es que se hace necesaria la venida del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que lo celebraremos ahora en un par de semanas en la Navidad. Si no hubiera existido esa pelea, no pelea, esa pérdida de gracia, pérdida de amistad del hombre con Dios, no hubiera sido necesario que venga Jesús a salvarnos. Todos hablamos de Jesús como el Salvador. Habría que preguntarse de qué nos salva. Nos salva del pecado. ¿Qué pecado? Ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, al perder ese estado de gracia y de amistad con Dios. Ok, entonces, ya sabemos quién es Dios, ya sabemos para qué nos crea, ya sabemos para qué se revela Dios al hombre. Ahora podemos dar la respuesta de cuál debe ser, valga la redundancia, nuestra respuesta de cara a este Dios creador. La respuesta es una palabra que ustedes deben usarla mucho, pero que estoy seguro que no siempre la hemos esculcado, no la hemos investigado, analizado y profundizado más a fondo. La palabra fe. Todos decimos que tenemos fe. Yo tengo fe en Dios, yo tengo fe que las cosas van a ir mejor, etcétera. Pero ¿qué es fe? Ante todo, hay que entender que la fe no es un acto irracional. La fe no es solamente cierro los ojos y me entrego. No, la fe es ante todo un acto racional. ¿La fe qué es? La fe es la respuesta racional del hombre a Dios que se revela. Repito, es la respuesta racional del hombre a Dios que se revela. Entonces, si nosotros entendemos que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y que a la vez permite que el hombre eh, reciba de Dios una luz sobreabundante para que conozcamos el sentido último de nuestra vida,
debemos comprender que la fe no es un acto meramente irracional. La fe es un acto racional, es decir, hay conciencia, hay razonamiento. Esto no es una cosa de que, no, tú solamente cierras los ojos y crees. No, el conocimiento de Dios es entendible a la luz de la fe, pero también a la luz de la razón. Se sorprenderían ustedes que, distinto de lo que muchos piensan, la existencia plena de Dios es comprobable no solo a través de la fe, a través de la Biblia, a través de la tradición y del magisterio de la iglesia, sino también a través de la ciencia incluso. Por ejemplo, los ateos, nuestros amigos ateos, dicen que existe la evolución y que ellos creen en la evolución. Bueno, perfecto, yo como católico no tendría problemas en creer en la evolución. Tengo mis reparos, porque la evolución es ante todo física, material, más no espiritual. Es decir, un ser que tiene una capacidad de entendimiento, no es que el entendimiento evoluciona con el tiempo, puede mejorar. Por ejemplo, uno cuando es pequeño comienza a ir a la escuela, al colegio, aprende cosas y su intelecto va creciendo. Pero no es que un ser sin capacidad de entendimiento luego mágicamente la puede llegar a tener. La evolución del conocimiento se da en el curso de nuestra vida en la medida que estudiamos, que aprendemos, que razonamos, que leemos, etcétera. Pero no es que antes yo era un ser irracional, como lo es un perrito, por ejemplo, que si bien sigue patrones de conducta, genera patrones, genera hábitos, pero no tiene raciocinio como el que tenemos nosotros. No es que en algún momento el perrito ¡pum! Da el salto evolutivo y ahora tiene este raciocinio. No. La evolución puede ser desde un punto de vista material, sí, ya, te compro la idea. Pero aún bajo la teoría de la evolución, ¿quién creó a la primera especie? ¿Quién creó a la primera molécula a partir de la cual se ha venido evolucionando a través del tiempo para crear las especies que aquí tenemos? Entonces, es ahí donde podemos entrar desde un principio filosófico incluso. El principio de casualidad versus el principio de la causalidad. ¿Qué se dice sobre el principio de la casualidad? Se habla del orden espontáneo, es decir, que en algún momento hubo una explosión espontánea provocada por nadie, por la aleatoriedad, y a partir de esa explosión, un grupo enorme de rocas se dispersaron sobre el universo y luego se juntaron, formaron los planetas y luego, a partir de la evolución de cientos de miles de millones de años, se crearon los gases, los metales, los no metales, y dio lugar la vida. Bastante forzadita la teoría, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista filosófico racional, hay otro principio que es el principio de la causalidad. ¿Qué establece el principio de causalidad? Que siempre vamos a encontrar una causa primera. Yo puedo decir, ¿quién creó la pluma? La pluma la creó la empresa Bic. Ok. ¿Y quién constituyó la empresa Vic? Ah, la empresa Vic la constituyó tal persona. ¿Y quién creó esa persona? Los padres de esa persona. Y así sucesivamente me voy hacia atrás y siempre voy a tener que llegar a la existencia de un primer hombre. Y cuando lleguemos a la existencia de ese primer hombre, tendremos que preguntarnos, ¿quién creó a ese hombre? A ese ser. Entonces, necesariamente damos el brinco hacia un ser supremo, superior a nosotros. Entonces, eso establece el principio de causalidad, que siempre vamos a encontrar una causa primera si nos vamos hacia atrás de manera regresiva en el tiempo. ¿Ok? Pero hay algo de especial que nos distingue a nosotros del resto de la creación. Y es que, como se los mencioné hace un ratito en el capítulo 1, versículo 26 del Génesis, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Tenemos dos cosas, imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que algo sea imagen de otro? Por ejemplo, si yo digamos, esto se llama aro de luz.
si ante este aro de luz yo pongo mi mano aquí, ¿sí ven? Se genera una sombra, ¿ya? Se genera una sombra. Esta sombra que se proyecta aquí en el escritorio es una imagen de la mano que yo tengo acá. No es la mano, pero guarda las mismas proporciones de la mano que tengo puesta yo acá. Esta sombra que vemos acá la conocemos como imagen de la mano que está acá. Y si decimos que el hombre es imagen de Dios, ¿qué significa? Que no somos Dios, pero que tenemos en cierta medida una característica que Dios tiene. Entonces tendríamos que investigar cuál es esa característica que compartimos con Dios. A ver, pensemos un poquito. No somos Dios, eso estamos claros, porque no es como la mano con respecto de la sombra. Dios respecto de nosotros. No somos Dios. No tenemos la misma naturaleza que Él, porque somos criaturas, somos creados. Pero algo tenemos que Dios tiene y nosotros también. A ver, pensemos. ¿Dios qué es? ¿Cuáles son las características de Dios? Dios es todopoderoso. ¿Somos todopoderosos? No. Dios es infinitamente sabio. ¿Somos infinitamente sabios? No, ya quisiéramos. Dios es perfecto. ¿Nosotros somos perfectos? No, no somos perfectos. Chuta, entonces, ¿qué es? Dios es eterno. A ver, espérate un ratito, para ahí. ¿Qué significa que Dios sea eterno? Que no tiene principio y que no tiene fin. A ver, nosotros tenemos principio, ¿sí? A partir de la concepción, nosotros existimos. Desde el momento en que en el proceso de la singamia se unen los, los gametos en la concepción, empezamos a existir. Y somos un ser en evolución a partir de que somos un feto y vamos evolucionando hasta convertirnos en una persona. Somos un ser en evolución. Por eso es que el aborto es pecado. Por eso es que el aborto es un asesinato, porque hay vida desde el minuto uno de la concepción. Ok, entonces tenemos un principio, tenemos fin. ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? Ahí acaba todo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? ¿Sí se han dado cuenta que nuestros familiares hacen la novena, rezan por nuestra alma, piden que nosotros nos vayamos al cielo lo más rápido posible? Entonces, ¿qué significa eso? Que si bien tenemos un principio, pero no tenemos un fin. La muerte solo agota la existencia de nuestro cuerpo, pero no agota la existencia de nuestra alma. ¿Qué es el alma? El alma es la parte que existe en el hombre que no se puede ver, pero que se puede evidenciar. Si yo solamente fuera un conjunto de carne y hueso, tendría la capacidad de razonar como lo estoy haciendo, tenía la capacidad de sentir como estoy sintiendo, tendría la capacidad de expresar la belleza de una poesía como lo estoy haciendo. Los sentimientos no hacen parte de la condición carnal del ser, hacen parte de la existencia del alma. ¿Ok? Entonces yo tengo algo que Dios también tiene y es el alma. Y mi alma es inmortal, no es eterna, porque tiene un principio, pero no, pero sí es inmortal porque no tiene fin. Ya más adelante veremos eso, pero por ahora entendamos el concepto. Ah, ok, entonces acabo de encontrar una característica más o menos parecida entre Dios y yo. Que Dios tiene alma, que de hecho Dios es un alma espiritual, y yo, que soy un ser humano de carne y hueso, tengo alma también. Ah, mira tú, entonces la imagen con la que Dios creó al hombre, es decir, nosotros somos imagen de Dios, es porque tenemos alma inmortal, al igual que Dios en sí mismo, que es un alma eterna e inmortal. Ok, pero la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya sabemos la imagen, ahora vamos a la semejanza. ¿Qué significa que somos semejantes a Dios? Pregunta, ¿Dios tiene cuerpo? ¿Dios tiene pelo? ¿Dios tiene ojos, nariz, boca? ¿Dios es hombre? ¿Dios es mujer? Ninguna de ellas. Muchas veces a través del arte vemos la imagen o la figura de Dios como un señor mayor, alto, de barbas blancas,
resplandeciente, pero, a ver, la condición corpórea del ser de tener piel, carne y hueso es una condición humana. Entonces no imaginemos a Dios como un cuerpo, porque Dios no es hombre, que se manifiesta como hombre después, que ya lo veremos más adelante en la catequesis, pero Dios en esencia no es hombre, es Dios. Dios es Dios. Por lo tanto, entendemos que Dios es Padre, pero no le podemos asignar un sexo o un género a Dios. Dios no es hombre ni mujer, porque Dios no es una persona humana, es una persona divina. ¿Ok? Entonces hay que ir rompiendo esos paradigmas con los que vamos creciendo, que imaginamos a Dios como un señor de barba blanca. Entonces, la semejanza del hombre con Dios no puede ser un tema físico, tiene que ser de ley un tema espiritual. Pero ya hablamos del alma, ahora hablemos del espíritu. ¿Qué se asemeja el hombre a Dios? A ver, pensemos. Dios, hablemos nuevamente de las características de Dios. Dios es todopoderoso. ¿Nosotros somos todopoderosos? No, ya lo dijimos. ¿Sabio? No. ¿Qué otra característica puede tener Dios que nosotros seamos semejantes a Él? En el actuar, ¿Dios actúa supeditado a alguna fuerza externa? Dios es libre. ¿Sí? Dios actúa de manera libre. Nadie le obliga a Dios a hacer las cosas. ¿El ser humano es libre? Claro que es libre. El ser humano actúa de conformidad a su raciocinio, a su conciencia. Alguien dirá, oye, las personas que tienen alguna discapacidad intelectual igual tienen un grado menor quizás de capacidad intelectual, pero igual actúan bajo una libertad. Esa libertad con la que el ser humano actúa es lo que nos asemeja a Dios, lo que llamamos libre albedrío. Porque sí o no que Dios tendría el poder de que nosotros antes de cometer alguna pendejada, antes de hacer alguna cosa que está mal, Dios nos diga, no, no, nos dé el tate quieto e impida que nosotros cometamos un error. ¿Dios lo podría hacer? Desde el punto de vista de su poder y su capacidad, claro que sí, pero Dios nos creó libres. Y en ese sentido, Dios, que nos creó por amor para manifestarnos su gloria y para hacernos administradores de la creación, nos ha creado libres, de modo tal que nosotros le busquemos a Él, le demos gloria, lo busquemos, lo amemos, pero de manera libre. Dios no coerciona al hombre y no le obliga al hombre a que lo busque. Por eso es que tenemos ateos. Por eso es que tenemos tanta gente que rechaza a Dios. Por eso es que tenemos tanta gente que dice, yo soy católico, por eso de ir a misa, qué pereza. No, yo soy católico, pero a mi manera. Yo soy católico, pero yo estoy de acuerdo con el aborto. Yo soy católico, pero no concuerdo con estas cosas que dice la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Ciertamente somos libres nosotros. Y en eso se manifiesta la grandeza del amor de Dios hacia nosotros, porque Dios tranquilamente podría obligarnos y no nos obliga. Dios lo que sí hace es comunicarse con nosotros, nos va dando invitaciones para que le sigamos, para que le amemos, para que estemos junto a Él, pero no nos obliga. Y en eso radica la condición de imagen que tenemos nosotros respecto de Dios, porque somos libres. Somos libres para amar, libres para amar a Dios, libres para seguirlo o libres para no seguirlo. Por eso existe el libre albedrío. Y por eso es que muchas veces dicen, ¿y por qué Dios permite que me hayan robado, por ejemplo? Bueno, el que tomó la decisión de salir a la calle fuiste tú. Entonces, ese es el libre albedrío. Dios en esa parte no se mete. Nos permite, por amor, nos permite que nosotros obremos y actuemos
según lo que Él nos ha revelado y según cómo nosotros queramos seguirlo o no. ¿Ok? Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí, no quiero abrumarlos mucho. Vayan leyendo, por favor, el cuestionario de la primera evaluación, que ahí ustedes van a encontrar en preguntas y respuestas todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la catequesis. Estas dos, tres primeras clases van a ser un poquito pesaditas, porque al hablar de la existencia de Dios y al hablar de sus designios, vamos necesariamente a tener que meternos en campo filosófico, en campo teológico y en campo incluso del razonamiento científico. Pero ya una vez que superemos esto, ya hablamos de doctrina pura y dura y se va a hacer un poquito más sencillo. En todo caso, nos quedamos por ahí hasta hoy. No olviden aquí en los comentarios del YouTube poner en el chat, poner, hola, mi nombre es Rosana, eh, presente. O ponga simplemente Rosana y ahí está, ya sé que está presente. ¿Ok? ¿Ya? Es importante que en el chat registren su asistencia. ¿Ya? No se olviden que solo se permite 2 faltas a las catequesis. El que ya faltó una vez ya no puede volver a faltar. No se olviden que hay que ir a misa. Este domingo, las personas que no son de Yaguachi, no vi que me hayan mandado la constancia de que fueron a misa. Por favor, tengan en cuenta eso. Hay que asistir a misa todos los domingos. Los que son de Yaguachi, en Yaguachi, los que no son de Yaguachi, asistir a sus parroquias y enviarme constancia de que hayan asistido. Es muy importante eso, porque no tiene ningún sentido que nos formemos si no estamos también de la mano de Dios en la Eucaristía. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.